¿Qué tal? Pues bienvenidos. Hoy tengo la oportunidad, el gusto de entrevistar a una persona que, a pesar de que ha contado con una buena salud, pues en su juventud tuvo influenza. También la música siempre ha sido su plan original, pero siempre ha tenido un plan B. Amante de la guitarra, amante del rock, del blues, de la chela. Y pues ya, les presento al invitado de hoy. Es mi amigo Jorge Lambur. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Eric, ¿cómo estás? Qué honor estar por acá, hombre. Qué buena presentación, caray. Ahí hice mi tarea. Buena onda. Pues ahí queríamos platicar con vos, que nos contés un poco de tu vida, empezando desde el principio. Y Claro. ¿cuál fue tu primer contacto con la música? ¿A qué edad empezaste en el rollo de querer tocar una guitarra, un piano, de saber que esto querías hacer para el resto de tu vida? Curioso, toda mi vida ha sido como un soundtrack. Mis papás, siempre los bebés, cuando no se pueden dormir y se ponen todos así insoportables, para historias de que los sacan en carro, algunos los ponen en el carruaje, algunos los cargan. La única manera que a mí me podían calmar era poniéndome Queen, ¿verdad? Poniéndome música, y después se dieron cuenta que con Queen era más fácil que yo cayera, y desde ahí se dieron cuenta que ya había una atadura. Mi papá, que profesionalmente siempre ejerció como doctor, él siempre fue amante de la guitarra. Mi mamá daba conciertos de piano, entonces siempre hubo un instrumento musical en la casa. Y obviamente uno va pellizcando también esa relación con los instrumentos. Empecé con el piano, después aprendí la guitarra para imitar a mi papá, y ahí fue poco a poco madurando la relación con la música. Así Era es. interesante porque a mí seguramente me han de haber puesto como Chicoche o Selena o algo así para dormirme, ¿verdad? Pero Queen, empezaste con el Queen. rollo rock y con el rollo de la música bien hecha, ¿verdad? Sí, sí, sí. A pesar de que mi papá era mucho de música ranchera, toda la vida fue música ranchera. Y yo crecí escuchando a Lucha Villa y a Pedro Infante y todo, que mi papá eso era lo que él sabía tocar. Él le gustaba mucho cuando eran reuniones familiares, él cantarnos y tocar y todo. Tal vez desde ahí viene también mi atadura con el blues, porque entre el blues y la música ranchera hay muchísimas similitudes, ¿verdad? Entonces siempre estuve alrededor de música, y del otro lado tenía a mi mamá, que sus influencias eran muy clásicas y eran todas elegantes. Entonces yo creo que todo ese amalgama musical ayudó muchísimo a que tuviera un criterio musical tal vez distinto, pues, ¿verdad? O sea, inclusive con mis amigos, ¿verdad? O sea, me gustaba lo que estaba de moda, pero también me gustaba lo que le gustaba a mis papás. Entonces, y yo también escuchaba y intentaba de entender un poquito del por qué y por qué me gustaba esa música también, ¿verdad? Y es un espectro más amplio entonces también el que tuviste. Porque, o sea, que hoy hagas rock, que hoy hagas blues, eh, no quiere decir nada. O sea, pudiste ir jalando, ir absorbiendo de todos lados, al tener un espectro más amplio de música. No ya en solo un género en tu casa, por ejemplo, Cabal. sino que tenías ahí de todo un poco. Cabal. Y lo mismo he querido hacer con la carrera, ¿verdad? O sea, he querido tener una fase como de trovador, metiéndome un poquito a la trova, y he querido tener el rollo de, obviamente, el blues, que se ha quedado conmigo desde que lo descubrí, y con el rock, desde lo clásico hasta el metalero, ¿verdad? Peludo, del pelo que ya no existe, y en fin, ¿verdad? O sea, he ido investigando un poquito el tema musical, y lo he querido, hasta donde mis posibilidades puedan, jugar con ese rollo, ¿verdad? O sea, definitivamente. Tu primera banda, ¿cómo la formaste? ¿Cuántos años tenías? ¿Fue todavía en época de colegio, ya Sí, universidad? sí. Contanos de eso. Influenza. Fue en el colegio. Raúl Castañeda, que para mí todavía sigue siendo el mejor cantante que ha creado esta nación. em, Él era otro guitarrista y éramos competidores de guitarra. Él tocaba en una banda que se llamaba Ático. Yo había formado Influenza. Influenza era muy rockera y nuestra debilidad era el cantante.
¿verdad? Y Raúl siempre le gustó mucho mis composiciones, más que todo por el tema melódico. Siempre buscaba tener dos armonías. A él le gustaba mucho jugar eso, él tiene un oído muy especial para el tema melódico y de armonías, dobles armonías, especialmente a la hora de estar cantando y todo. Y después hicimos nosotros música juntos, siendo competidores, ¿verdad? Competíamos en guitarreando y todo el rollo. Y de repente le tiré solo así como, mira, ¿y vos no te gustaría venirte a la banda? Y se vino y se nos hizo, ¿verdad? Amigos y rivales, así como el programa que tenemos aquí también. Cabalito. Creo que al final todo empieza siempre así, ¿verdad? Y hasta en una banda siempre hay una como competencia sana, ¿verdad? De donde uno quiere ser mejor por destacar, pero al mismo tiempo uno quiere ser mejor por complacer, ¿verdad? También porque uno está trabajando en mejorar el producto. Al final es una obra de arte y es lo que se queda plasmado para siempre. A mí todavía me piden que cante o que toque si no hay sentimiento y esa se hizo en el 90 y saber, ¿verdad? Y qué bueno, que quedó marcado y en su momento se hizo lo mejor que se pudo con esa canción y con las canciones que se hizo, que se dejaron con influencia. Yo creo que eso fue parte del reconocimiento que tuvo esta banda. Era eso que nosotros le dedicábamos a cada pieza, ¿verdad? Y a cada show, darle su lugar, ¿verdad? Tocaste la fama, chavito. Sí, sí, cuando no sabes qué es fama, cuando no te sentás o sea, si yo pudiera retroceder el tiempo, yo lo que me diría a mí mismo es, gozate, o sea, al final lo más importante no es el destino, sino que es el... Y creo que en esa edad uno no se percata de eso, uno solo está pensando en mejorar y en ver qué más puede hacer, ¿verdad? Pero sí, tuvimos cierto grado de reconocimiento con influenza en su momento. Sí. Vos sí ese concepto que se tiene de sexo, droga, rock and roll. El, el rock va de la mano con el relajo, con el after party, con el despepute como tal. Ujú. Cierto es, ¿qué tanto lo puedes ver vos? Porque definitivamente un after party de nosotros hoy es diferente que uno que pudimos tener hace 10 años. No digamos, me estás hablando que en los 90 era Si no hay sentimiento. Es una canción emblemática del rock nacional. No sé, un, un recuento del top 10 de las pues definitivamente Si no hay sentimiento era un himno que todo el mundo se sabía. ¿Qué tanto es cierto eso? ¿Qué tanto viviste eso? Esa etapa de sexo, drogas, rock and roll. Por supuesto que se vive, pero te lo hubiera contado aunque no hubiera sido de la música y yo perteneciera a otra industria. Y si yo fuera un agrónomo, si yo fuera un doctor, yo creo que hay edades para todo. Con la música no es una excepción. Lo que pasa es de que juntabas a 8 bandas. Me recuerdo una ocasión en Shela, 8 bandas, donde los promedios de edades venían de 17 a 23 años. Les daba el licor y todo el espacio y prácticamente el hotel para que hicieran lo que quisieran. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, verdad? Entonces es lógico que muchas de esas cosas pasan. Generalmente cuando uno hace esos papelones o todo, uno está a una edad donde uno está todavía experimentando con todo eso y sí se da, ¿verdad? Pero como bien lo acabas de decir, los afters de ahora son totalmente diferentes y uno empieza a valorar un poquito más si after o no, porque tengo concierto el viernes y tengo garganta, si me quiero desvelar porque me gustaría hacer ejercicio para que no se me siga creciendo la wimba, o sea, ¿me entendés? Ahí ya uno empieza a cambiar un montón de prioridades, ¿verdad? Pero creo que eso tiene que ver también con la madurez y no con la industria per se. Yo conozco un montón de patojos, músicos que son extraordinarios profesionales y que no andan en el rollo de sexo, drogas y rock and roll. Llegan, tocan re bien, empacan, se van y les gusta más seguir ensayando. Y en su momento también encontrabas a bandas y a miembros de bandas que tampoco les gustaba la fiesta, que después de un concierto se iban y seguían tocando en el hotel, ¿verdad? Hacer más canciones, escribir, o sea, cada uno es loco. Entonces yo creo que sí es una industria que se le ha puesto mucho el dedo y
¿verdad? También es por algo, ¿verdad? Pero al final yo creo que tiene mucho que ver también con la edad y con el tema de la trayectoria profesional en cualquier profesión, ¿verdad? Definitivamente, me imagino, pues, en los 20, digamos, en tus 20 era otro rollo. Definitivamente Jorge Lambur de hoy no piensa lo que pensaba hace 10 años, hace 20 años. No cantás lo que cantabas hace 10 años ni hace 20 años. Entonces, me imagino que parte también de la madurez musical que escuchamos hoy tiene que ver definitivamente con lo que vas viviendo y conforme como ves las cosas. Porque lo Sí. que viviste en esa época seguramente era un cague de risa y era alegre y vos creías que eras una leyenda. Lo que estabas haciendo vos con tus amigos era lo que muchos queremos hacer, lo que muchos Ah, músicos aspiran a hacer. Hoy, como sí. decís vos, son papelones, ya lo ves diferente. Sí, definitivamente, definitivamente. Y sí se aplica para... Yo creo que con la música también son nuevos retos. Llega un momento donde uno tiene la oportunidad de... Ya con la edad uno empieza a autoevaluarse más seguido. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi arte? ¿Qué voy a hacer ahora? En fin, ¿verdad? ¿Será que sigo haciendo lo mismo? Porque todos pasamos por eso, lamentablemente. Y entre eso también uno evalúa qué tipo de música uno está haciendo, qué no ha hecho y qué le gustaría a uno hacer. Y uno empieza a experimentar con el pop. A mí me entró una época fuertísima con el tema latino cuando estuve tocando con El Gordo. Con El Gordo empecé a conocer totalmente otro rollo, otro género que para mí era conocido, pero nunca como músico, sino que más como fan de la música. Y cuando ya entras como músico, ya empezás a disectar la música y empezás a ver por qué componen así y la empezás a incorporar en tus propias creaciones y ya se vuelve un nuevo reto musical. Entonces yo creo que también por eso es de que van cambiando las letras, las temáticas y los sonidos, ¿verdad? Tocaste entonces con Influenza, que podría ser un pop rock, con El Gordo, que ese podría ser un rock ahí más latino. Cabal. ¿Cómo definirías a Plan Beta, por ejemplo, tu otra banda? Plan Beta, rock, es un alternativo muy blusero, pero sí es muy rockero. Pasó por, o sea, depende cuál disco. Era muy experimental. El primero fue muy tirado a rock, todavía con muchos colores de influencia. El segundo, que lo produjo Tuco, fue totalmente latino, fue muy orientado a mi capacidad como cantante, que yo nunca me he visualizado como cantante, sino que como un guitarrista que canta. Y, y el tercer disco, cuando ya entra Chejo a la banda, ya se puso muchísimo más experimental y mucho más rockero, ¿verdad? Entonces siempre, o sea, el común denominador, creo yo, es el rock. Plan Beta, sí. Ese rock. Y si hablamos ahora ya de Lambur, tu proyecto en solitario, tu proyecto Ujú. solista, aunque hay una banda y una bandona, de hecho, Sí. detrás de Lambur, pero que la marca que se está vendiendo es Lambur. Ujú. Contanos cómo nace esta nueva inquietud, este nuevo capítulo en tu vida musical. Em, Siempre es la búsqueda de nuevos sonidos. Con Plan Beta tuvimos la oportunidad de como compartir escenarios con los viejos, como Bohemia. Somos de la misma, de muy similar edad, No, entonces ya los les puedo dijiste fregar. viejos, ¿verdad? Pero los voy a Ya decir les dijiste viejos, por viejos, ¿verdad? O supuesto. Un sea, año mayor son viejos. Y tocamos obviamente con Bohemia, tocamos con El Club, tocamos con Viento, con los de nuestra generación, se puede decir, ¿verdad? Y también tuvimos la oportunidad de compartir mucho el escenario con un movimiento indie pop que estaba creciendo enorme y con mucha rapidez, desde los más rockeros en ese movimiento indie como era Woodser, que después Hot Sugar Mama, y Filoxera. Y me clavé con Filoxera, y me clavé con el sonido de Filoxera, me clavé con la producción de Filoxera, con la filosofía musical de Filoxera, especialmente no sé, con la armonía que tienen ellos como banda, ¿verdad? Tocamos muchas veces con ellos. Y cuando decidí empezar a hacer mi propia música, yo ya había entablado mucha relación, especialmente con André, que era el guitarrista y productor de Filoxera en ese momento, y con David,
el baterista y también productor de Filoxera, que ahora es mi baterista. Y les enseñé unas canciones y les dije, quiero tener un sonido más fresco, más moderno, y ahí salió mi primer EP, que fue Casimirograma, intentando de tirarme al pop indie de ahora, sin dejar el tema guitarrero, ¿verdad? Pero sí orientado un poquito más a eso, y eso me ayudó a experimentar con más sonidos de sinte y de teclados y todo, y siempre Paulo García me ha acompañado desde Plan Beta en este rollo, ¿verdad? Y ya ha grabado los 3 EPs que he grabado desde ya en solitario, ¿verdad? Vos sí, así como la parte romántica, el amor que has tenido vos, las diferentes novias que has tenido, eh, novias me refiero a bandas, Sí, ¿va? seguro, seguro. Eh, ¿No has tenido también de repente un mal amor, un amor tóxico? ¿Hay algo una experiencia, alguna pelea que hayas tenido con la música? Constantemente. Y seguramente voy a tener más. Es inevitable. Al final son relaciones humanas. Yo siento que un artista, y lo único que conozco es al músico, entonces voy a hablar del músico. El músico que compone su propia música y que escribe sus propias canciones tiene algo roto. Hay algo que no está bien adentro de nosotros. Hay algo que está roto adentro de nosotros. Y muchas veces encontramos en nuestro arte como la curita. Y es prácticamente de vez en cuando un EP o un LP o una canción es un proceso de sanación. Eh, y eso particularmente hace que haya cierto grado de fragilidad a la hora de estarlo componiendo, a la hora de estarlo tocando, a la hora de estarlo grabando. Si sabes que hay susceptibilidad del creador, también todos los demás que están participando en la obra, hay un grado de susceptibilidad también. Entonces, es, es normal que en una banda hayan pleitos, que hay bandas que duran muchísimo tiempo, hay bandas que duran solo un disco, como fue Influenza, y es demasiado tiempo todavía. Eh, es normal, son relaciones humanas, ¿verdad? Ahora que yo me haya peleado y que yo ya no tenga relación con alguien por la música, no me ha pasado. No me ha pasado, pero sí he tenido cualquier cantidad de pleitos y discrepancias artísticas y creativas con muchísima gente. Hay gente que se ha ofendido tal vez porque como productor yo también les he dicho algo que no les encanta que les diga. Pero es parte de, y creo que tiene que ver mucho con la susceptibilidad y con el tema de relaciones entre humanos, ¿verdad? Pues sí, con el tema de productor, ¿qué estás produciendo? ¿Qué género? ¿Tirado hacia qué? Porque a veces me hablas, por ejemplo, de que te trataste de pegar un poco al rollo, este rollo rock indie, que es un rollo moderno, es un rollo diferente, que se toca diferente, el gusto es diferente, se canta diferente. Seguro. Porque he visto de repente cantantes que en su banda de rock cantan de alguna manera y cuando tienen la banda indie es diferente. Seguro. La forma de cantar, la forma de gesticular, de vocalizar. ¿Qué estás produciendo? ¿Cómo es el aporte o cómo es la mezcla de producir una banda de chavitos? Porque el indie está mucho en los chavitos. Así es. Y ya que lo produzca un productor más rockero, más blusero, más maduro, por no decirte viejo. ¿Va? Claro, claro, claro. Lo entendí perfectamente. No, mira, te voy a decir, yo no estoy produciendo, yo creo que productores de indie ya hay bastantes en Guate y son muy buenos. Tal vez no estoy siendo totalmente objetivo en esto. Yo creo que Chinche es tal vez de lo mejor que hay, David Chinchilla, en cuanto a productor en ese sentido. Por eso es el que ya produjo Casimiro 2. Él va a producir el próximo EP que vamos a hacer. En mi faceta de productor me he orientado un poquito más a lo que yo conozco, tal vez por historia y por experiencia, más en sonido como un rock más vintage, en el tema de blues, un pop más limpio, no necesariamente el indie pop que estás oyendo ahorita. Mis EPs yo he coproducido, pero no me he metido de lleno a la producción. Sé que existen músicos que pueden hacer un mejor trabajo que yo.
Y lo mismo es con el productor, y uno tiene que tener esa madurez de decir, hasta acá, ¿verdad? De por sí, de materiales míos, hasta ahora, con lo que voy a lanzar ahora, es la primera vez que estoy con la cachucha de productor en un material que sea enteramente mío, ¿verdad? Es una doble responsabilidad, ¿verdad? Primero es el artista, performer, que todo salga bonito, que la canción sea bonita, etcétera. Y después la parte de producción, ¿verdad? Que es totalmente otra cachucha y otra responsabilidad, ¿verdad? Y fue un tremendo reto, agotador, y no sé si lo vuelvo a hacer, pero he estado produciendo más que todo rock. He estado produciendo mucho rock y mucho de lo que yo ya conozco, ¿verdad? ¿Te costó soltar un poco tus canciones, tu música, para que alguien más la produjera? Eh, Sí, de repente una canción es como un hijo, ¿vamos? sí, Un disco, un EP, pues ya es ya un hijo más crecidito. Y sí. entonces soltarlo como para que lo eduque alguien más, para que alguien lo moldee más a su forma. Ese proceso es complicado para vos. Es complicado para cualquiera, creo yo, pero la primera vez que tuve la oportunidad fue con el Tuco. Y el Tuco le presenté el disco de Plan Beta y pusimos las reglas sobre la mesa. Y a mí me gusta todo muy estructurado y muy ordenado. Entonces, cuando uno ya habla de una estructura, de decir, bueno, ya se soltó el bebé, como decís vos, ahora el trabajo del productor es llevar o sea, ya tiene una visión aparte de la canción, como un agente externo del artista, y la va a llevar a otro nivel. Y uno cuando contrata a un productor no lo contrata porque también sabe usar la consola o por cuántos plugins tiene o qué micrófono está usando. Uno la verdad busca un productor por el gusto que tiene y porque uno está convencido de que esta persona va a llevar el arte de uno a un nivel donde uno ya no lo puede llevar, ¿verdad? No por capacidad, sino que simplemente cada uno estamos configurados diferente. Y a la hora de combinar nuestros talentos, vamos a llevarlo a un nivel donde solo mi talento no lo va a llevar. Y es así de fácil, ¿verdad? Creo que tal vez hemos confundido el papel de productor. Productor no es el mezclista. Aquí muchas veces el productor es el que mezcla, pero a la hora que uno busca el productor no lo busca por eso. Y yo lo aprendí en el segundo disco de Plan Beta con el Tuco. Y esa fue la vez que más me costó y la verdad fue una liberación, creo yo. Y logramos realmente exponer el arte que teníamos de otra manera, gracias a soltar con un productor. Entonces ya después ya se me hizo más fácil. Ya cuando trabajé con André y cuando he trabajado con David, llega un momento donde digo, bueno, aquí se termina mi faceta, ya, entrego la canción y que empiece el productor a guiarnos, a ver por dónde vamos a agarrar. Y creo que eso es algo sumamente importante. O sea, yo creo que si vas a rodearte de una banda para tocar, tenés que admirar a tus miembros de la banda. Yo tengo un bajista que admiro, tengo a un tecladista que creo que es el mejor tecladista del mundo, tengo al baterista que ya estoy cansado de hablar tanto de chinche hoy, tengo a Anita que es una de las voces más lindas en los coros, a Mash en las percus que es nuestro líder espiritual. Entonces uno se intenta rodear de esto, ¿verdad? De gente que va a exponenciar el talento. Creo que ese es el complemento de un productor. El productor tiene que hacer que la banda suene mejor en el disco que en vivo. Y la banda tiene que hacer lo necesario para sonar mejor en vivo que en el disco. Regresamos a la competencia sana, ¿verdad? Y aquí también hay entre el productor que va a llevar a su mejor nivel en grabación a la banda, el arte que queda grabado, y la banda que tiene que buscar siempre irse mejorando también, ¿verdad? Pues interesante cómo te expresas de tu banda. Me contabas las cosas positivas de la banda, o sea, en lo musical y todo. Contanos una experiencia, un papelón, como dijiste vos. ¿Cuál ha sido tu peor papelón, el peor papelón de Jorge Lambur en cuántos años de carrera? ¿20, 25? Sí. Contanos así un papelón, así una cosa que vos digas ese toque sí estuvo mal, sí hicimos las cosas mal. El manual de cómo hacer todo mal.
Yo creo que lección número 1 es nunca te subas al escenario si no hubo prueba de sonido. Eso es. Mira, he tenido muchas experiencias que son papelones divertidos y he tenido papelones horribles. Con Influenza abrimos para Def Leppard. Imagínate qué oportunidad. Abrirle a Def Leppard. Y yo después de ese concierto dije, ¿para qué jodidos voy a querer abrirle a un artista internacional en mi vida otra vez? Si el organizador me va a tratar como una porquería. No nos dejaron hacer prueba de sonido. Nos subimos convencidos que todo iba a estar bien y no sonaba ni un instrumento, solo la batería. En el rock la batería es muy importante, pero no es todo, ¿verdad? O sea, se requiere mucho guitarra, y se requiere de todo y que se oiga todo. Ya sabemos, no sé si sabemos qué fue lo que pasó en Def Leppard, pero fue un desastre, ¿verdad? Y paró los bomberos sacando decenas de heridos y en fin, fue un papelón y todo empezó por un pésimo sonido. Todo empezó por un pésimo sonido. Esto es un evento gigantesco que fue en la Plaza de Toros. Y así como eso me ha pasado en algún lugar más pequeño, en algún venue, donde no se ha hecho una prueba de sonido, se te va la cuerda, se te olvida una canción y empieza eso como arena movediza. Y empieza un factor a traerse a toda la banda para abajo. Y creo que con la edad uno empieza a aprender a no entrar en pánico. Pero los papelones tienen mucho que ver con eso, precisamente. Tiene que ver con eso, que hay un tema que te descontrola o que empezás un altercado con el público. Porque un miembro del público dijo algo que no estás muy contento y entonces vos haces una señal con la mano y entonces empieza a haber una comunicación nociva ahí entre ambos, ¿verdad? Entonces... Y una graciosa, una cómica de los papelones. Ay, Dios. Es que la verdad es que todas las veo como trágicas, vos. Se me olvidó la letra y fui intentando de armar la canción de regreso y nunca me recordé. Y entonces canté la letra de una canción sobre la música de otra. Y me tuve que aventar ese toque y era un toque importante para más fregar. Y eso fue, pero yo al final me bajé y dije, bueno, igual nadie conoce la canción. Y cabal nos topamos con un grupo de mara que sí se sabía que la canción y que sí sabía exactamente dónde vino la cagada. Y ahí nos pasaron un examen terrible bajándonos del escenario, ¿verdad? Pero sí ha pasado de todo, ha pasado de todo. Ha pasado de todo. De todo, man. Mira, y contanos del disco nuevo, el disco nuevo que vas a sacar ahora. Vi que sacaste recientemente un sencillo. Sí. Este es un EP, se va a llamar Guitarra Anfibia. Cuando sacamos Casimiro 2, el segundo EP, las críticas siempre fueron buenas de los materiales que estaba sacando, pero siempre había un común denominador. Siempre me decían, nos hace falta más guitarra, más solos, lo que Jorge nos daba antes, tal vez en Plan Beta o en Influenza. Hacía falta esa guitarra, entonces dije, ya, ni madre. Vamos a hacer un EP de blues, muy guitarrero. Así empecé, no lo logramos. Paró siendo muy rockero, lo produje enteramente. Decidí no trabajarlo con mi actual banda para que no sonara lo mismo. Algo que sí busqué es trabajar con gente fuera de Guatemala, más que todo para conocer algo distinto, conocer distintos sonidos, conocer distintas tendencias. Baterista de Nashville y de Inglaterra, bajista de Inglaterra y en Italia, perdón, y en Nueva York, y así pues fui haciendo un par de comunicaciones importantes para lograr tener este aporte. Y el primer sencillo es un sencillo instrumental. Otra canción la grabé con Raúl de Influenza. Después de 22 años de no hacer canción con él, nos juntamos, hicimos una canción con él. Está en este EP. Es un rock más clásico, pero sí se sienten las guitarras aquí y después aquí y después aquí otra vez. O sea, las guitarras están muy presentes en este EP
Y me estoy estrenando también como productor de mi material, así que a ver qué recepción tenemos de ese material. Bueno, pues te deseamos éxito. Sabemos que vas a tener éxito con este nuevo EP. Y pues nos presentás el video, tu primer video Vale. de este EP. Bueno, este es el primer sencillo del EP Guitarra Anfibia, se llama Generaciones. Es un sencillo instrumental, espero que les guste. Bueno, y esto fue Al Hueso con Eric Becker. Esperamos de que les haya gustado la canción y nos vemos pronto.